Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al sexto webinar organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología, FELAE. El evento del día de hoy lleva por título Cambios de paradigmas en el tratamiento del hipertiroidismo. Soy el doctor Pedro Pineda y los saludo con mucho afecto desde Chile. Actualmente soy vicepresidente de la Federación y jefe de la sección de endocrinología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y profesor asociado de la misma universidad. Antes de comenzar, me voy a permitir mencionar algunos aspectos técnicos relevantes de la sesión. Debemos mantener apagadas nuestras cámaras y micrófonos durante toda la presentación y al final de ella daremos lugar a preguntas recibidas con anticipación que ustedes enviaron en el momento de su registro. También los invitamos a escribir sus preguntas durante esta transmisión en el botón de chat que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Posteriormente a la reunión se expedirán certificados por la asistencia continua que nuestro equipo de transmisión verificará al finalizar el evento. Este webinar se está transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube y también quedará a demanda en nuestra página web, Facebook y nuestro canal de YouTube. A continuación, tengo el gusto de presentarles a la doctora Cecilia Carrizo, que nos acompaña desde Argentina, con quien compartiré la coordinación esta mañana. La doctora Carrizo es instructora docente de la Residencia de Endocrinología del Sanatorio de la Cañada de la ciudad de Córdoba. Es profesorera de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, FACEN, y también vocal de FELAEN en representación de Argentina. Con mucho gusto entonces les doy la palabra a la doctora Carrizo para que presente a nuestra conferencista. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Pedro Pineda, por su amable presentación. Los saludo desde Córdoba, Argentina, y es para mí un honor presentar hoy a la doctora Alejandra Lanas. La doctora es profesora asistente de endocrinología en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ella es magíster en epidemiología clínica y fellowship en tiroides. Al finalizar la presentación, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Así que bienvenida a la doctora Alejandra Lanas y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Quisiera agradecer a los organizadores y particularmente agradecer a FELAEN y agradezco a los coordinadores por la presentación, el doctor Pedro Pineda y la doctora Cecilia Carrizo. El día de hoy vamos a conversar sobre los cambios de paradigmas en el tratamiento del hipertiroidismo y particularmente me voy a enfocar en la enfermedad de Graves. Bueno, y es para eso que vamos a basar la presentación en estos temas. Vamos a hablar de los cambios que han tenido los paradigmas en la enfermedad de Graves, en la fisiopatología, los cambios epidemiológicos, algunos cambios que se han visto con el tiempo en el cuadro clínico, en el diagnóstico, sobre nuestro conocimiento de los factores pronósticos y nos vamos a enfocar bastante en lo que es hablar de los cambios en el paradigma sobre el tratamiento. Y para eso me tomé la libertad de hacer un pequeño recuento histórico. Pienso que nos sirve este recuento histórico para entender cómo han ido cambiando los paradigmas en el tiempo. Entonces, esta enfermedad fue descrita inicialmente por el doctor Parry en 1780, posteriormente hubo otros médicos que habían descrito esta asociación de bocio y palpitaciones y también exoftalmo. Posteriormente fue descrita más claramente por el doctor Graves y finalmente por el doctor Bacedow, con este cuadro de exoftalmo, taquicardia y bocio, y este dibujo que hizo él mismo con esta descripción de una paciente con proptosis, y ahí, para hacer el recuento histórico, estamos hablando de 1840. Y también quise recordar que de las primeras personas que describió esta enfermedad, que fue el doctor Caleb Perry, describe esta relación del hipertiroidismo con el estrés, de la enfermedad de Graves con el estrés, que es algo que posteriormente se ha confirmado. Y vamos a ver cómo siguieron después los hitos en el conocimiento de esta enfermedad. Hay que recordar que en 1886 se describe por primera vez el término de hipertiroidismo, un poco después de que se describiera la acromegalia. En el 1895, la asociación con mixedema en el
1924, las primeras descripciones de algo que podía ayudar en el tratamiento, que era el aporte de una solución de yoduro. Acordémonos que recién en 1930 se pudo determinar y medir los niveles de TSH en plasma y la descripción del tratamiento, de hecho por eso hice toda esta línea de tiempo, es para situar el tratamiento que nosotros ocupamos en los años en que se empezaron a utilizar el radioyodo en 1941, el propiltiuracilo en el 47 y muy poco después el metimazol o tiamazol. Entonces, el tratamiento que nosotros ocupamos se sitúa en este minuto. Se sitúa antes de que nosotros pudiéramos medir los TRAP, que inicialmente se llamaron de esta manera, ¿cierto? Antes de que se pudiera determinar que era un anticuerpo tipo IgG, mucho antes de que pudiéramos medir el receptor de TSH, de saber que había receptores de TSH en el tejido retroorbitario, antes de conocer el fibroblasto orbitario y esta relación funcional que ahora es muy importante para nosotros entre IGF-1 y receptor de TSH. Y aquí estamos hablando ya en el año 2008. Entonces, el día de hoy, por supuesto que nuestro enfrentamiento a la enfermedad ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora nosotros entendemos que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Y conocemos que el autoanticuerpo es un anticuerpo de clase IgG, que tiene una alta afinidad con el receptor de TSH, que en esta presentación vamos a abreviar como TRAP. Y conocemos al antígeno, ¿cierto? El antígeno es el receptor de TSH, que está altamente expresado en tiroides, en fibroblastos, en adipocitos orbitarios normales, mucho más expresado en tejido orbitario en pacientes que tienen enfermedad tiroidea ocular. También conocemos que se expresa en otros tejidos como en la piel y es por eso que nosotros también vemos el mixedema y conocemos que esto lleva a una presentación clínica bastante variable. Y aquí tenemos a nuestro receptor de TSH con una subunidad alfa que tiene este extremo N-terminal, donde se une la TSH, una región de clivaje, una parte transmembrana, una región C-terminal, y es importante conocer esta estructura, no solo por mencionar que la conocemos, sino porque nuestro entendimiento de la enfermedad también se basa en conocer bien la estructura de este receptor. Y con el tiempo se ha ido describiendo que estos anticuerpos no solamente pueden tener un rol estimulante en el receptor de TSH, sino también pueden tener un rol bloqueante y que también pueden tener un rol neutro. Y esto se graficaba muy eh, esquemáticamente, sin entender por qué esto sucedía, pero finalmente el día de hoy nosotros conocemos que esto depende a dónde se realice la unión con distintos epítopos. Por ejemplo, los estimuladores se unen principalmente en este sector, en cambio los neutros mucho más en el sector de clivaje. Y eso finalmente va a ir reflejándose en el cuadro clínico de nuestros pacientes. Y el día de hoy también podemos medir los distintos tipos de anticuerpos. Y esto nos ha llevado a un esquema que les voy a mencionar muy someramente. Este es un gráfico de hace 10 años atrás, pero me sigue pareciendo muy bueno, donde tenemos esta célula presentadora de antígenos que activa un linfocito T, comunicándose con el linfocito B que produce estos anticuerpos antirreceptor de TSH de los que hemos hablado, que interactúa con este receptor de IGF-1 produciendo esta señal dependiente de AMP cíclico, produciendo hipertrofia, hiperplasia, y además todo este proceso produce una serie de interleuquinas que configuran este cuadro inflamatorio. Y a nivel ocular es básicamente lo mismo, pero empieza a tener un rol importante este fibrocito orbitario, que se diferencia a este fibroblasto CD34 positivo y con esta interacción entre el receptor de IGF-1 y el receptor de TSH van a finalmente producir ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, distintas moléculas de inflamación y se va a diferenciar en miofibroblasto y en adipocito, produciendo esta expansión del tejido orbitario. Y no solamente conocemos esto, sino también a nivel
más molecular, también conocemos qué es lo que sucede internamente en esta célula y cómo finalmente todo esto va a llevar a este bloqueo y esta inactivación del FOXO1, que es inhibidor de hipogénesis, permitiendo esta proliferación de células orbitarias que junto con el aumento y ácido hialurónico van a producir el cuadro tan conocido de la orbitopatía de Graves. Y también tenemos una visión más completa, ¿cierto? No solamente sabemos qué es lo que sucede a nivel de la tiroide, qué es lo que sucede a nivel ocular, sino también hemos ampliado nuestro conocimiento y sabemos cuáles son los predisponentes genéticos que hacen que aumente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. También conocemos los factores de riesgo, ¿cierto? Particularmente voy a mencionar el estrés, voy a mencionar algunas infecciones como el COVID, también el tabaquismo. También entendemos por qué esta enfermedad es más frecuente en mujeres por estos dos genes X y el rol que tiene eso y su inactivación en el riesgo de enfermedades autoinmunes. Y finalmente, también entendemos que todo este proceso autoinmune, desarrollo de anticuerpos, no solo nos va a dar esta enfermedad que nosotros llamamos enfermedad de Graves, sino que más bien un espectro continuo entre pacientes que tienen tiroiditis autoinmune que posteriormente, incluso de muchos años de usar levotiroxina, progresan a veces a una enfermedad de Graves, porque finalmente son manifestaciones de un cuadro que tiene muchas cosas iniciales en común. Y también, hablando de los cambios de paradigma, hemos visto, ahora que tenemos todos estos conocimientos, podemos ver cómo ha ido cambiando la demografía de los pacientes. Y aquí me tomé la libertad de presentar algunos datos nuestros que están en vías de publicación, que son 98 pacientes, todos mayores de 65 años, donde nosotros clásicamente nos enseñaron que la causa más frecuente de hipertiroidismo era el bocio multinodular, y nosotros hemos visto como el día de hoy la causa más frecuente está siendo esta enfermedad autoinmune que es la enfermedad de Graves. Y esto probablemente por los programas de ayudación que han sido bastante exitosos en nuestra población. Otro de los cambios que hemos visto son los cambios en la manera en que se presentan los pacientes. Y esto ya está bastante reportado. Este es un estudio del doctor Bartalena, del equipo de él, donde vieron cómo se presentaban los pacientes antes del 2000 y después del 2000 y confirma lo que en este estudio que es un metaanálisis, lo descrito en estudios más pequeños, que antes del 2000 eh, teníamos más orbitopatía, en parte porque ahora nosotros manejamos más los pacientes, conocemos mejor los factores de riesgo, tenemos más acceso a terapias precoces. Esto ha permitido que disminuya la frecuencia de orbitopatía. También los pacientes se presentaban con niveles más bajos de T4 libre que lo anterior, niveles más bajos de T3 que lo anterior, con menos prevalencia de bocio, también por los mismos factores que les conté. También es un volumen de bocio más pequeño que lo que se veía antes. Y lo que sí ha aumentado es la prevalencia de TRAP, porque tenemos más acceso a las técnicas, tenemos mejores técnicas y también lo solicitamos más porque entendemos el rol de medirlo en el diagnóstico y en el manejo de nuestros pacientes. Entonces, para orientarnos en nuestra línea de conversación, ya hemos hablado de la fisiopatología, de los cambios epidemiológicos y de los cambios de paradigmas en cambios clínicos, y ahora vamos a ir a hablar del diagnóstico. En cuanto a los métodos de diagnóstico, hay bastantes estudios de cómo han ido cambiando los métodos que ocupamos para diagnosticar esta enfermedad. Y este es un estudio muy conocido del doctor Burch, del doctor Cooper, donde describían en la población de médicos de distintos países, como ustedes pueden ver, pero muy representado lo que es Estados Unidos. ¿Qué métodos preferían los médicos para diagnosticar un caso índice bastante clásico de hipertiroidismo? Y aquí nosotros podemos ver que la solicitud de TRAP no era bastante alta, más o menos la mitad de los médicos pedían anticuerpos
y se basaba bastante en los estudios de medicina nuclear para poder diagnosticar esta enfermedad y la ecografía se solicitaba poco. Hay que entender que todos estos métodos han ido avanzando, la disponibilidad de los TRAP, como yo les decía, pero también la calidad de las ecografías ha aumentado enormemente. Y este estudio se hizo al año siguiente, enfocado en médicos europeos, donde sí había una mayor tendencia, acá vemos en blanco, a la solicitud de la ecografía y había una mayor tendencia también a la solicitud de TRAP. Y finalmente, este estudio se ha repetido en el tiempo, aquí tenemos en el 2023, donde se repitió en estas regiones esta consulta sobre un caso índice, sobre qué exámenes preferían los médicos pedir para llegar al diagnóstico de nuestro paciente, y nosotros podemos ver cómo el TRAP ha aumentado grandemente como el método de elección para el diagnóstico, y también el seguido del ultrasonido, y los estudios de medicina nuclear han disminuido en preferencia médica de diagnóstico. Entonces, esto es un gran cambio de paradigma respecto de lo que nosotros, muchos de nosotros estudiamos cuando estudiamos endocrinología. Nosotros también hicimos este estudio con la doctora Lustig de la Universidad Católica el año 2023, donde preguntamos en médicos chilenos y también se repetía bastante esto, que el TRAP era el principal método diagnóstico ante un caso índice y clásico de enfermedad de Graves, y los estudios de medicina nuclear los solicitamos mucho menos. Esto se ve reflejado en qué es lo que nos recomiendan ahora las guías. Las guías actuales recomiendan, obviamente, el estudio bioquímico del hipertiroidismo y un rol bastante central de lo que es el estudio serológico con anticuerpo antirreceptor de TSH. Si está positivo, tenemos el diagnóstico de enfermedad de Graves, es un marcador muy específico de esta enfermedad. Y solo cuando es negativo vamos a pensar en otras causas. Y recomiendan de imágenes la ecografía, y solo en nódulos de más de 2 centímetros vamos a pensar en hacer algún estudio de medicina nuclear. Entonces, teniendo claros lo que se ha cambiado respecto al diagnóstico, vamos a conversar un poco de distintos como conocimientos que tenemos el día de hoy acerca del pronóstico, porque esto también nos lleva muy directo al paso siguiente, que es hablar del tratamiento. Entonces, en cuanto al pronóstico, el día de hoy nosotros conocemos que los pacientes pueden evolucionar de maneras distintas, diversas, y que el curso de esta enfermedad no es tan corto. Si ustedes ven esta línea del tiempo, ya la estamos prolongando para los 6 años, ¿cierto? Tenemos un grupo de pacientes que son los que tienen mejor respuesta, donde le vamos a dar un curso de fármacos antitiroideos y finalmente van a tener remisión de la enfermedad con un TRAP que se va a mantener negativo, y eso sería aproximadamente el 40% de nuestros pacientes. Tenemos otros pacientes con un curso que es fluctuante, ¿cierto? Que en el fondo caen en remisión y tienen recidivas, a veces múltiples. Muchos de nosotros tenemos pacientes con una tercera o cuarta recidiva. Y también tenemos un grupo que más bien mantiene estos niveles de anticuerpos positivos, y este grupo de pacientes tiene una tasa de remisión mucho más baja. Y esto se ha podido como catalogar y ver cuáles son los factores de riesgo y predictores de desarrollar la enfermedad. Este particularmente fue un intento de encontrar algún predictor para ver enfermedad ocular, compromiso ocular. No logró encontrar un valor predictivo positivo, pero sí un valor predictivo negativo. ¿Y qué cosas vemos? Que cuando los pacientes se presentan y tienen un CAS bajo, tienen un nivel de TRAP que es bajo, en este caso menos de 2, un punto intermedio menos de 10, los que tienen poco tiempo de duración, cuando los encontramos y comenzamos a tratarlo, y los que no fuman tienen mucho menos riesgo de desarrollar una orbitopatía. Y esto explica lo que hablamos anteriormente, que el día de hoy vemos menos pacientes con orbitopatía porque actuamos más precozmente en todo esto. Podemos tratar a los pacientes antes, los podemos detectar más precozmente, y obviamente insistimos mucho en la suspensión del tabaco.
También conocemos, en cuanto a la orbitopatía, que es lo que estamos hablando, cómo va cambiando la evolución, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos claro que esta clásica curva de Randle va a guiar nuestro tratamiento, donde tenemos primero esta fase dinámica donde hay inflamación, donde si nosotros vemos el paciente va a tener eritema, va a tener edema, va a tener dolor, sensación de opresión retrocular. Si vemos las imágenes vamos a ver marcadores de inflamación, y la histopatología también va a confirmar con principalmente presencia de linfocitos. Versus esta etapa más estática que viene después, donde vamos a ver principalmente fibrosis, tanto en imágenes, tanto en la clínica, que se va a ver inactivo, y como si lo vemos en anatomía patológica. Y esto también ha ido guiando el tratamiento, ¿cierto? El día de hoy podemos identificar bien que acá es donde vamos a usar terapias inmunosupresoras y acá vamos a ocupar terapias de rehabilitación, como lo podemos ver en este gráfico, ¿cierto? Cuando el paciente tiene actividad, vamos a usar inmunosupresores porque recalcamos que esta es una enfermedad autoinmune, y acá en esta etapa vamos a ocupar medidas principalmente de rehabilitación. Si nosotros no lo identificamos bien, que es algo que yo veía hace más o menos 20 años, llegaban pacientes en que se inmunosuprimían de más sin buena respuesta o se operaban precozmente, y afortunadamente eso ya se hace mucho menos. Y ahora vamos a enfocarnos en tratamiento. Entonces, recuerden una de las primeras diapositivas donde marcábamos nuestro tratamiento, ¿cierto? Fármacos antitiroideos, cirugía. En ese gráfico donde yo marqué el uso del Lugol, estuvo bien definido cuando el Lugol sirvió para preparar por una tiroidectomía, y el radioyodo, o sea, fármacos que son antiguos y terapias que no se han innovado en 70 años. De todas maneras, no es que no hayamos hecho ningún cambio, porque conocemos mejor cómo es la evolución y la respuesta de estos tratamientos. Sabemos que la efectividad del tratamiento de las tres opciones es buena. Si nosotros hablamos de normalizar hormonas tiroideas, tanto el tratamiento médico como quirúrgico como el tratamiento con radioyodo son excelentes terapias, las tres efectivas. Pero sí tienen algunas diferencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder con los niveles de TRAP? La terapia médica tiende a que la evolución sea hacia una disminución de estos niveles. Pasado los 2 años, un porcentaje importante de los pacientes ya tiene TRAP negativo. Con la cirugía es un poquito más fluctuante, pero tiende a suceder lo mismo. Versus el radioyodo, que sabemos que los TRAP se tienden a mantener positivos por un tiempo que puede ser superior a los 5 años. También sabemos que las tasas de recidiva son las distintas, ¿cierto? Y si nosotros comparamos fármacos antitiroideos eh, con radioyodo tenemos mucho más efectividad y evitamos las recidivas, y lo mismo que con la cirugía. Y los fármacos antitiroideos son los que tienen más recidivas. También conocemos que cuando usamos radioyodo tenemos algunos pacientes que tienen riesgo de desarrollar orbitopatía en comparación al uso de fármacos antitiroideos. Esto particularmente en pacientes que tenían ya una orbitopatía preestablecida o pacientes que tenían tabaquismo. Y también conocemos otros factores de riesgo, ¿cierto? También sabemos que los niveles altos de T3, los niveles altos de T4, un título alto de TRAP son factores de riesgo para desarrollar orbitopatía por radioyodo, y también un CAS más de uno es un factor de riesgo para desarrollarlo. Pero también varios estudios nos han permitido tener esta herramienta para prevenir este riesgo, ¿cierto? Tenemos estudios que han mostrado que la profilaxis con corticoides puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedad tiroidea ocular cuando ocupamos radioyodo. Son terapias bastante sencillas de ocupar, por lo que incluso en pacientes que solamente tienen factores de riesgo y no tienen orbitopatía previa, uno también puede utilizarlo eligiendo las dosis más bajas de prednisona, 0,2 a 0,3 por kilo. Y particularmente yo pienso que esto ha sido una de las cosas que más nos ayuda en las decisiones terapéuticas, que es conocer qué pacientes van a responder mejor y van a lograr mayor frecuencia de remisión persistente cuando decidimos que la terapia van a ser fármacos antitiroideos. Entonces esta es la escala de Gray,
que nos ha demostrado que los pacientes mayores de 40 años tienen esto es una escala de puntaje, ¿cierto? Le vamos a otorgar un punto más bajo. Los que tienen un nivel de T4 libre menos de 3, también un título más bajo. Títulos de TRAP menos de 6, un puntaje más bajo, bocios pequeños. Si sumamos todo esto, nos va a dar una escala de puntaje y el puntaje pequeño. Vamos a ver que los pacientes tienen muy buena respuesta y tienen poca recidiva después de suspender el tratamiento, que es lo que vamos a ver acá en el grupo verde. Entonces, nosotros sabemos cuál es el paciente que va a responder mejor y va a tener menos recidiva después de suspender los fármacos antitiroideos. Entonces, podemos estratificar y seleccionar de mucho mejor manera a nuestros pacientes. Y al menos para mí, esto que es una herramienta muy sencilla de usar, ha cambiado un gran paradigma porque podemos decidir y seleccionar mejor a nuestros pacientes. Y esto ha hecho que el tratamiento cambie, ¿cierto? Entonces, estos conocimientos de los que ya hablamos ha hecho que si nosotros vamos a ver las terapias del 2012, esta es la misma encuesta de la primera que yo hablé sobre elección de herramienta diagnóstica, pero esta vez preguntado a qué tratamiento se hacía en un caso índice, y nosotros vemos acá en azul los fármacos antitiroideos y vemos que en Norteamérica los fármacos antitiroideos se elegían en menos de la mitad y el radioyodo en el 58% de los casos, que en Latinoamérica se elegían más los fármacos antitiroideos, pero el radioyodo seguía eligiéndose como primera instancia en el 26% de los pacientes. Y si sumábamos todas las regiones, era un poquitito más de la mitad de los médicos que les seleccionaba fármacos antitiroideos y casi el mismo porcentaje, ¿cierto? Optaba directamente por una terapia con radioyodo. Y cuando se preguntaba por oftalmopatía, había una mayor frecuencia de decisión de cirugía o de radioyodo con corticoides. Y cuando preguntábamos por embarazo, había una mayor frecuencia de decisión y opción por la cirugía. Estos son pacientes que buscaban el embarazo. Pero con el correr de los años, cuando se han repetido estas encuestas en otras poblaciones, estos son los datos nuestros que hicimos en Chile, que es un estudio multicéntrico. En este caso índice vemos cómo hay una mayor frecuencia clara por el uso de fármacos antitiroideos, tiamazol, 92%. Cuando preguntamos por la variante orbitopatía, seguía siendo los fármacos antitiroideos la primera terapia que pensamos. Y si se mantiene en plan de embarazo la cirugía como una buena opción, eh, pero vemos como los fármacos igual, al ser fármacos más seguros, más efectivos y que conocemos mejor, van tomando un lugar más preponderante. Y muy luego de esto se publicó este estudio que ya les mencioné en la parte de herramientas diagnósticas, que es del 2024, preguntando en distintas regiones de nuestro planeta. Y nosotros podemos ver que muy parecido, 91% de los médicos en este caso índice va a elegir como primera opción los fármacos. Y esto se mantiene en todas las condiciones. Incluso si nosotros vemos qué es lo que eligen los médicos en pacientes que tienen persistencia, que siguen más allá del tiempo más clásico, eh, sigue siendo los fármacos antitiroideos. ¿Y qué es lo que elegimos los médicos ante la recidiva? También sigue siendo como primera opción los fármacos antitiroideos, seguido ahí de manera más importante por el radioyodo. Entonces, si graficamos, también hay estudios anteriores, por eso este gráfico incluye del 90. Esto es cómo ha ido cambiando la preferencia de los médicos, cómo han ido aumentando progresivamente su preferencia por el uso de fármacos antitiroideos versus las otras terapias. También ha cambiado cómo ha sido la duración del tratamiento, ¿cierto? Como ustedes vieron anteriormente, ya había más médicos que
que ante la persistencia preferimos mantener los fármacos antitiroideos. Y este es un estudio del 2013, el estudio europeo donde habían preguntado también de los métodos diagnósticos. Y podemos ver que la gran mayoría de los médicos se quedaban en este tratamiento de hasta 18 meses, que tenemos muchos estudios que se basan más o menos en ese tiempo, ¿cierto? Pero después han ido saliendo estos estudios. Este es uno de los estudios que han mostrado que terapias más largas de fármacos antitiroideos nos dan mejores resultados con menores tasas de recidiva, y eso nos da mucho más seguridad de usarlos por tiempos prolongados, incluso como ustedes ven acá, más de 6 años, y hay un estudio que es más prolongado que este. O sea, fármacos bien usados pueden ser bastante seguros y de uso prolongado. Y también sabemos que tenemos algunas herramientas que antes no teníamos para decidir el momento oportuno de la suspensión de fármacos. Entonces, no solamente prolongamos más los fármacos, no solamente los prolongamos hasta usar dosis muy pequeñitas, como en un estudio japonés reciente, sino también sabemos que nos vamos a fijar los TRAF, ¿cierto? O sea, los pacientes que al minuto de la suspensión vamos a tener los TRAF negativos, van a tener mayor tiempo de una enfermedad libre de recidiva. Entonces son herramientas que van sumando nuestra confianza a la hora de usar los fármacos. Y es por eso que si vamos a las guías ahora ya hablan en nuestro primer evento de enfermedad de Graves, vamos a usar fármacos. Cuando la enfermedad persiste, podemos seguir usando fármacos por 12 meses, plantean acá. De todas maneras, siempre tenemos que informar y darle la opción al paciente de optar por las terapias definitivas, pero también plantean la opción ante la recidiva, también la opción sigue siendo usar fármacos. Y estos son resultados que se parecen a lo que puede pasar en la vida real, ¿cierto? O sea, tenemos pacientes, les damos un primer curso de fármacos antitiroideos, muchos van a tener remisión, pero un porcentaje no despreciable de recurrencia. Ante la recurrencia, algunos pocos pacientes van a optar por cirugía o radioyodo, y la mayoría de los pacientes van a recibir un segundo curso de fármacos antitiroideos. Después de una segunda recurrencia, también pueden volver a usar fármacos antitiroideos, y algunos pacientes, por supuesto, pueden optar a radioyodo o cirugía, que siguen siendo excelentes alternativas. E incluso es válido ante una tercera recurrencia considerar otras opciones de tratamiento de las que incluyen fármacos nuevamente. Entonces, esto es un cambio importante de paradigma de, al menos cuando yo estudié endocrinología, que era, si no responde a los 18 meses, terapia definitiva de todas maneras. Y cuando hablamos de cambio de paradigma de tratamiento, no podemos dejar al lado, y lo voy a decir muy someramente porque no es el objetivo de esta presentación, ver cómo ha ido cambiando nuestra visión de la enfermedad tiroidea ocular, porque a diferencia de lo que nosotros hacemos para la tiroide, que es saber usar mejor fármacos que tienen 70 años, para la enfermedad tiroidea ocular, sí hemos innovado y ocupamos terapias mucho más dirigidas, ¿cierto? Entonces, inicialmente usábamos glucocorticoides que actuaban en múltiples niveles, pero el día de hoy tenemos opciones mucho más específicas como el rituximab anti-CD20 con ensayos randomizados que, si bien han sido discordantes, posterior a eso tenemos algunos otros de los iniciales, me refiero, que tengo acá descritos. Hay otros estudios que sí nos han mostrado buenas respuestas. También el tocilizumab, ante-interleuquina 6, que también tiene buena respuesta en pacientes particularmente resistentes a corticoides. Y la historia que ustedes conocen del teprotumumab, que es una historia muy bien desarrollada y un ejemplo de cómo el conocer la fisiopatología nos permite tener buenos fármacos. Antirreceptor de IGF-1, que permite cambiar el pronóstico de la enfermedad ocular. Pero esto no hay que separarlo completamente, esta visión, de lo que podría llegar a ser un buen tratamiento también del hipertiroidismo. Y acá, bueno, también se los quise mostrar porque también vemos otras vías, ¿cierto? No nos olvidemos algunos estudios más pequeños, pero que igual pueden ser herramientas, ¿cierto? Micofenolato, acetoprina, bloqueando mTOR, FOXO y bloqueando este inhibidor de la adipogénesis, ¿cierto? Y no olvidemos esta imagen más grande, que esto no es solamente un tratamiento que nosotros podemos pensar para el control de la orbitopatía,
También es una imagen que tenemos que tener en mente porque son los nuevos horizontes de lo que podría ser el tratamiento del hipertiroidismo y la enfermedad de Graves, y el día de hoy no son tan lejanos, ¿cierto? Entonces, tenemos el rituximab, también anti-CD40, también son opciones que tienen tratamientos, estudios in vitro, eh, que son bastante promisorios. Tenemos también bloqueantes de los TRAB, K170, moléculas pequeñas que llevan muchos años en estudio, pero siempre son una esperanza. Y particularmente de lo que me voy a detener a hablar hoy día son los anti-FcRn, que finalmente lo que van a hacer es bloquear la recirculación de estos anticuerpos tipo IgG. Aquí está en el fondo lo que nosotros estamos bloqueando, la recirculación de IgG, pero no es solo a ese nivel. Entonces, ¿cómo actúan? Porque puede que algunos ya un poco más alejados de las ciencias básicas tengamos algo olvidado cómo funcionan los FcRn. Los FcRn finalmente funcionan evitando que las IgG sean destruidas y degradadas vía lisosoma, ¿cierto? Entonces, se unen aquí a los IgG y las moléculas que están unidas a los FcRn finalmente van a volver a circulación y van a recircular, versus los que quedan solos que finalmente van al lisosoma y son degradados. ¿Y cómo funcionan estos inhibidores de FcRn? Al inhibir los FcRn van a evitar esta unión y van a permitir que más IgGs sean degradados por los lisosomas, y eso va a impedir que recirculen y se liberen a la sangre y vuelvan a ejercer su efecto. Hay que entender que esto igual es bastante inespecífico para todas las IgG, no es que va a ser algo específico para el TRAP, pero tienen ya estudios que han demostrado su eficacia en esta enfermedad. Y este es el estudio del doctor Cajali, que fue, bueno, primero un estudio inicial donde muestra los resultados junto con un estudio randomizado controlado con placebo de batoclimab, que es un anti-FcRn, que mostró resultados bastante prometedores. Entonces ellos probaron distintas dosis de este fármaco y nosotros podemos ver acá cómo bajó los niveles de TRAP en el tiempo, y podemos ver que fue un fármaco muy efectivo en reducir los niveles de TRAP, una cosa que nosotros esperábamos muchos años que existiera. Y también esto se acompañó de una respuesta clínica, se acompañó de una mejoría en el CAS en los pacientes, una mejoría en la proptosis de los pacientes, que es algo bastante prometedor. Y también este estudio mostró una disminución en el volumen orbitario muscular, que también hay muy pocos fármacos, salvo el teprotumumab, que ha mostrado estos resultados. Finalmente, como ustedes conocen, el estudio terminó anticipadamente por un aumento de los niveles de colesterol. No se pudo completar, pero no nos olvidemos que hay muchos estudios de las ventajas del uso de estatinas en los pacientes que tienen enfermedad tiroidea ocular. Y están en curso. Entonces aquí, por ejemplo, encontré un estudio fase 1 del uso de batoclimab con un fármaco para el LDL, que es la atorvastatina, que pudiera ser la respuesta. Y también hay otras moléculas, que no es la única, no es el único anti-FcRn que se está estudiando, y esperemos que podamos tener buenas respuestas. Y con eso terminamos el camino y los cambios de paradigma. Y como conclusión, quisiera decir que los cambios de paradigma están en conocer la fisiopatología de esta enfermedad. Esto nos ha llevado a tratar mejor los pacientes, esto ha llevado a que se ha cambiado el curso de la enfermedad, que tengamos mejores herramientas para el diagnóstico, que conozcamos mejor cómo es el pronóstico de nuestros pacientes, y también tenemos que hacer un cambio de paradigma de pensar en otras opciones de fármacos que vayan allá, más allá del bloqueo de la tiroides, sino a lo que es la fisiopatología de esta enfermedad y bloqueando los procesos que llevan a que ésta se desarrolle. Y esto nos va a llevar también a poder trabajar de mejor manera
e incorporar otros médicos en el equipo como reumatólogos, inmunólogos, no solamente endocrinólogos, cirujanos y médicos nucleares. Y para ejemplificar esto, quería terminar esta presentación presentándoles a nuestro grupo de enfermedades inflamatorias oculares. Nosotros los pacientes con enfermedad de Graves los vemos en conjunto, no solamente endocrinólogos que estamos acá, sino lo vemos en conjunto con oftalmólogos, en conjunto con una reumatóloga que trabaja activamente con una agenda específica para poder atender a estos pacientes, en conjunto con una psiquiatra, porque no nos olvidemos que la salud mental es importante, y en conjunto con una patóloga. Entonces, los invito a todos, como el último cambio de paradigma, a el manejo multidisciplinario de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lanas. La verdad que ha sido una presentación muy ejemplificadora de los cambios en los últimos años que hemos tenido en la evolución de esta enfermedad, tanto desde la fisiopatología hasta el tratamiento más avanzado. Ahí les invito a todos a hacer las preguntas a través del chat en la parte inferior de su pantalla. Y quería empezar un poco a desarrollar algunas de las preguntas que han sido recibidas en las sesiones anteriores, bueno, perdón, cuando las personas se inscribieron. Y una de ellas, que tiene que ver más bien con la fisiopatología, es enfatizar qué rol podría tener o qué rol tiene el estrés en la génesis de la enfermedad tiroidea autoinmune, específicamente la enfermedad de Graves. Hola, no sé si me ven, ¿verdad? Ni se escucha así. Bueno, yo por eso quise partir con una perspectiva histórica, porque las primeras personas que describieron esta enfermedad, solo con la observación clínica, podemos ver que el doctor Parry ya describió esto. Y eso es algo que está bien documentado. De todas las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Graves es una de las que tiene más evidencia del estrés en la reactivación de la enfermedad y como un factor de riesgo para desarrollarla. Nosotros también hemos hecho estudios de eso. Siempre es difícil de demostrarlo, porque claro, los pacientes, si uno les pregunta por temblor, por taquicardia, que uno podría atribuir a estrés o sensación de estar con estrés, uno podría decir porque, bueno, está hipertiroideo. Pero lo que sí está también demostrado es la ocurrencia de eventos vitales. O sea, eventos vitales como que se me quemó la casa, eso son cosas fáciles de medir. Separación, duelo, enfermedad de un familiar, como un desencadenante. Así que por eso yo creo que la última diapositiva lo puse, más allá de hablar de moléculas y terapia, la preocupación de la salud mental de nuestros pacientes es algo que podemos hacer en la consulta día a día. Bueno, doctora, gracias por la presentación. Yo aquí tengo otras preguntas que fui anotando durante su presentación. El doctor José Renderas del Salvador nos pregunta, ¿qué biomarcadores predicen la mejor respuesta de a los antitiroideos y el riesgo de recaída? Yo creo que usted lo puso en una de sus diapositivas, pero bueno, esa fue una de las preguntas que hicieron. Sí. Bueno, de los biomarcadores hay que partir con lo clásico, ¿cierto? Los biomarcadores, se han estado buscando algunos, pero sigue siendo un biomarcador un título de TRAP alto, sigue siendo un biomarcador tener una T3 y una T4 alta y este ratio antiguo descrito de T3, T4 elevado también. Y si uno va como a marcadores más nuevos, por ejemplo en este estudio Gray, hicieron, si no, hay que acordarse que también hicieron estudios de polimorfismo asociados al riesgo de recidiva que aportaban en este score. No lo dije porque no es una realidad que podamos acceder el día de hoy. Y también hay algunos estudios con microRNA, sobre todo como predicción de orbitopatía. Bien, perfecto. Otra pregunta que aparece también es, basándonos un poco en la medición cada vez más ampliada de los TRAP, ¿cómo interpretaron unos TRAP positivos en un paciente asintomático? Es decir, ¿existe la enfermedad tiroidea subclínica? Y dentro de esa misma pregunta también, si hay alguna posibilidad de distinguir anticuerpos estimulantes, bloqueantes o neutros dentro de esto.
Ya. Claro, de la primera pregunta es algo bien, bien interesante. Los TRAP no son como otros, como los TPO o los ANA, que lo tienen un porcentaje no despreciable de la población y son asintomáticos. De hecho, nosotros con el doctor Pineda y la doctora Navarro, que está conectada, hicimos un estudio y lo estudiamos en nuestra población. En personas sanas no detectamos ninguna persona con TRAP positivo, e incluso en pacientes que tienen tiroiditis crónica autoinmune, como el clásico hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, también son poco frecuentes. Los estudios más antiguos, que ocupaban técnicas no tan específicas, detectaban más TRAP, pero si uno va de las de última generación, es algo poco frecuente. Entonces, si nosotros vemos que un paciente tiene un TRAP positivo, estamos hablando en título alto, no este que está justo en el límite, sino que tiene un TRAP de 8, de 12, de 20, es un paciente que pudiera tener una enfermedad de Graves latente y dentro de la evolución se ha descrito. Nosotros, como nos dedicamos harto a la enfermedad tiroideo ocular, tenemos no pocos pacientes que desarrollan orbitopatía y están eutiroides a veces 2, 3, 7 años y si tienen una enfermedad de Graves que se puede manifestar desde el punto de vista ocular. Algunos los TRAPS se negativizan y algunos persisten y lo catalogamos el día de hoy como el nombre que debiéramos darle a estos pacientes es enfermedad de Graves latente, que es un paciente que requiere seguimiento y lo más clave, que es algo muy fácil de hacer, que es educar sobre los síntomas del hipertiroidismo, porque si los presenta, sobre todo baja de peso inexplicada, tienen toda la indicación de venir a control oportuno. Ahí en cuanto a la otra pregunta, sí, yo la leí y decía específicamente si los estudios automatizados permitían como detectar TRAP estimulantes y bloqueantes. Y la respuesta es que como el clásico estudio que nosotros hacemos en estudios automatizados, que en la literatura los encontramos como TBII o lo que nosotros llamamos TRAP, detecta a todos los anticuerpos, tanto estimulantes como bloqueantes, no hace esa diferencia. Si nosotros quisiéramos medirlo, tenemos que hacerlos como con estudios biológicos, bioensayos, que ocupan en el fondo una célula que se estimula ante este receptor y vía detección de AMP cíclico van viendo en el fondo si puede ser estimulante o bloqueante. Igual hay algo intermedio, que son estos estudios tipo bridge o puente, que ya están comercializados, que al ser más sensibles contra los anticuerpos estimulantes, pudieran como tiene más correlación con ciertos indicadores y podrían tener que ver con, podrían hacernos pensar que hay más estimulantes, pero en el fondo no es el método preciso. El método preciso sigue siendo un bioensayo. Bien, perfecto, Doc. Acá nos preguntan sobre el área de pediatría, si se ha visto que mantener con tratamiento médico a los pacientes con enfermedad de Graves a más años, si hay más porcentaje de remisión, y comenta la doctora que envía la pregunta que hasta 6 años yo he tenido pacientes que han logrado remitir. ¿Y qué opina de este enfoque? O sea, habla del tratamiento crónico, que creo que usted también comentó algo. Claro, eso es dentro de los paradigmas que son como más fáciles de cambiar para nosotros. A medida que tenemos más evidencia de que los tratamientos prolongados son seguros y que van logrando remisión, tenemos algunos estudios eh, retrospectivos donde hasta 15 años de seguimiento salía, tenían una tasa de remisión cercana al 85%. Y particularmente en la población pediátrica, si uno ve uno de los predictores de evolución larga son la edad, los pacientes más jóvenes, y ahí no solamente los pacientes pediátricos, y si nosotros vemos lo que sale en las guías también, si se acuerdan en la recomendación europea, que los niños tenemos que partir pensando en terapias más prolongadas, también para evitarlos exponer a radiación innecesariamente. Entonces, cuando yo veo un paciente joven, nosotros vemos pacientes desde los 15 años, pero yo esto lo prolongo hasta los 25, yo les digo que el tratamiento probablemente va a ser 3, 4, 5 años. A menos que por algún motivo personal, no sé si se va a ir a estudiar a otro país, planes de embarazo, ahí podemos acortar la terapia de otra manera, ¿cierto? O sea, pensando en terapias definitivas, que más allá de los cambios de paradigma, las terapias definitivas siguen siendo excelentes terapias. Yo no hablé mucho de eso, pero hay hartos estudios en Estados Unidos sobre la buena opción que sigue siendo la tiroidectomía. Y también el radioyodo sigue siendo una excelente opción
en pacientes bien seleccionados. Otra pregunta que nos vuelve al área de, la, de los factores de riesgo y la epidemiología. La doctora Lorena Hernández pregunta si para el desarrollo de la orbitopatía, aparte del tabaquismo, ¿qué información tiene respecto al consumo de vapeadores, marihuana u otros similares? No en orbitopatía, pero para otras enfermedades inflamatorias oculares hay alguna evidencia sobre cómo el uso de marihuana fumando. Finalmente no se sabe bien por qué se desarrolla la orbitopatía, si es por el tabaco, si es por el calor. En la práctica nosotros contraindicamos todas las medidas que incluyen humo o irritación a nivel ocular, incluyendo, por ejemplo, la gente que va a hacer asados, piscinas con irritante en el ojito, o sea, así como conocemos que el trauma, el gatillante a nivel del mixedema a nivel de las piernas, también la irritación ocular es un factor que tenemos que evitar. Entonces recomendamos, no solo por esto, sino porque tampoco son saludables a nivel pulmonar y otras cosas, ¿cierto? Eliminar todo lo que sea en humo. Bien, excelente, Doc. Y acá nos vuelven a preguntar, en los pacientes que tienen agranulocitosis por el uso de los antitiroideos, ¿sí? Con niveles elevados, que el paciente siga con niveles elevados de T4 libre, niveles elevados de TRAPS y que tenga un bocio grado 3, ¿cuál sería la opción suya? Si sería una cirugía o darle yodo radiactivo. Y si en el caso de que escoja usted hacerle yodo radioactivo, si primero lo estabiliza con Lugol y corticoides. Sí, cualquiera de las dos cosas necesita un paciente con niveles de T3 normales o cercano a lo normal. Y para eso, bueno, entre radio y cirugía dependen muchas cosas. Yo no me enfoqué a hablar de eso porque era como cambio de paradigma y esto ya es como lo clásico que nosotros hacemos, ¿cierto? Pero obviamente va a depender del tamaño del bocio, de la presencia de orbitopatía, de la temporalidad de la orbitopatía. No es lo mismo un paciente que tuvo una orbitopatía hace 3 años que la tratamos con inmunosupresión y que ahora está estable, a alguien que está cursando con una cosa que está increciendo, ¿cierto? En ese sentido yo también me fijo en el título de TRAB, en si es que fuma, la posibilidad de aislamiento, si es que tiene un bebé, si es que está con una lactancia reciente, todos esos son factores que nos van a inclinar o a radioyodo o a cirugía. Y también el deseo de fertilidad, por ejemplo, si tengo una paciente con deseo de fertilidad a corto plazo, por lo de la persistencia del TRAP, la tiroidectomía pudiera ser la mejor alternativa. En ambos casos yo los preparo dependiendo un poco del nivel de T4 y dependiendo del método, obviamente. Si es radioyodo no le vamos a dar lugar. Si es radioyodo, ahí lo que hacemos es darle corticoide, beta bloqueo y colesteramina también puede tener un rol. Ujú. Y si es que es cirugía, obviamente con Lugol. Y el Lugol es una excelente alternativa. Ya poniendo en el caso que fuera un paciente extremadamente grave, en una unidad de cuidado intensivo con una tormenta tiroidea, hasta podría ser plasmaféresis, ¿cierto? Otra pregunta que aparece del doctor José Lam de Chile respecto a nuestra población latinoamericana, que efectivamente tiene escasa de recursos y de seguros de salud, respecto a la terapia prolongada con antitiroides que tiene un costo no despreciable. Sí, el radioyodo, por cambio, que es bastante menos costoso y más simple eventualmente, aunque cambia una enfermedad por otra enfermedad crónica que también requiere tratamiento, el aspecto socioeconómico respecto a optar por una u otra terapia. Claro, es distinto lo que podríamos como concluir de lo que está publicado. De lo que está publicado es que son estudios costoeconómicos hechos en países donde el radioyodo es extremadamente más caro que en nuestro país. En nuestro país y probablemente en toda Latinoamérica es una terapia bastante asequible y por eso yo digo, el tratamiento con radioyodo es una excelente alternativa. Lo que sí hay que hacerlo con un paciente con una enfermedad controlada y con un paciente informado porque ahí la decisión no depende tanto de nosotros, sino también depende de los deseos personales del paciente. En el fondo, el paciente que le vamos a dar radioyodo, él tiene que saber que hay distintas alternativas
y tiene que saber cuál es su probabilidad de remisión. Entonces, por lo mismo, uno debe calcular la probabilidad de remisión en pacientes que tengan una alta probabilidad de remisión, con factores que son clínicos y que no cuestan ningún peso evaluarlo. La mejor alternativa es dar una terapia farmacológica porque tiene una alta tasa de remisión. Por otro lado, cuando hablamos de terapia prolongada, muchas veces ocupamos dosis súper pequeñas de fármaco antitiroideo, que yo no lo mencioné, pero este estudio japonés reciente, con estas dosis chiquititas que ellos pueden ocupar de 1,25, que es lo que hacemos muchas veces, le damos 2,5 día por medio, entonces en ese caso no es una terapia más costosa. Si es que estamos en este caso, obviamente es distinto. Prolongarle la terapia con 2,5 días por medio por 1 o 2 años, que tiene un costo probablemente bien similar a la levotiroxina, en un paciente bien informado acerca de los síntomas y su pronóstico, que este paciente que requiere 40 miligramos de tiamazol, ¿cierto? Entonces, por eso, más que decir es más barato el radioyodo, se lo vamos a dar a todos, nuestro cambio de paradigma debiera ser, al menos estratifiquemos, seleccionemos los pacientes, y los pacientes con buena probabilidad de respuesta no nos apuremos, y los pacientes con eh, poca probabilidad de respuesta, estabilicémoslo. Yo cuando veo a un paciente que tiene bocios grandes, Traven 60, severamente hipertiroideo, yo les digo que su probabilidad de respuesta es baja, de remisión me refiero. Los estabilizo y ahí vamos conversando control a control la opción. Como endocrinólogo, yo lo asemejo como la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, que tiene que ser una terapia flexible, que uno en cada uno de los controles, de acuerdo a las herramientas que vaya teniendo y de acuerdo a la evolución del paciente, uno puede ir optando por uno u otro camino. Pero el radioyodo es una excelente alternativa. Bien. Sí, es cierto, doctora, que acá en nuestros países latinoamericanos el yodo es muy asequible y en el caso nuestro, concretamente Argentina, el metimazol es un fármaco sumamente barato, es el fármaco más barato en este momento en las farmacias. Así que también nosotros usamos, como dice usted, esas dosis. Otra pregunta que ha llegado es sobre estas nuevas terapias innovadoras, ¿cuál de ellas tiene mayor nivel de alcance? Y le agrego yo a la pregunta, ¿cuáles son los efectos adversos de estas nuevas terapias? Para también tenerlo en cuenta antes de indicarlas. Sea, de las terapias innovadoras están todavía en estudios de fase 2 y fase 3. Entonces, no es que podamos indicarla, pero sí en varios países latinoamericanos se están haciendo ensayos clínicos y si tenemos pacientes no respondedores a fármacos, podemos averiguar si en nuestro país está, en nuestra ciudad se está desarrollando algún ensayo clínico, porque pacientes podrían beneficiarse. De las terapias que tienen como más avance finalmente son los como anti-FcRn y por eso hablé un poquitito más de ellos. Esos están ya aprobados para otras patologías como la miastenia gravis, y están bastante avanzadas como en ensayos clínicos en etapa 2B y podríamos tener bastante esperanza que puedan ser ocupados como fármacos. Los otros que son como bastante prometedores son los antagonistas del receptor, K170, pero igual tienen estudios que están en fase 2, pero son un poquito más iniciales. La diferencia de los primeros es que bajan en el fondo las IgG. Al evitar la recirculación, van a bajar las IgG y hay un eventual aumento del riesgo de infecciones, pero igual son fármacos que han mostrado un bastante buen perfil de seguridad porque nos están bloqueando como nuestros otros mecanismos de defensa ante las infecciones. En cambio, los bloqueadores del receptor, que están un poco más en etapas iniciales de estudio, son específicamente para esta patología. Entonces, puede ser que sean mucho más específicos, o sea, van a ser mucho más específicos, pero están en etapas más iniciales de estudio. Yo quería aprovechar la instancia que hay múltiples endocrinólogos de toda Latinoamérica respecto a otro tema práctico que es la disponibilidad de propiltiuracilo en nuestros países. La verdad que es Mm. muchas veces importante la dificultad, sobre todo en embarazadas, de conseguir propiltiuracilo y a lo mejor dar la experiencia por el chat de la disponibilidad de Mm. propiltiuracilo en algunos países. Yo sé que en Uruguay está bastante disponible y muchas veces nosotros mandamos comprar a pacientes para que nos manden, pero quizás en el chat podrían también los participantes mostrar su realidad de cada país si efectivamente está disponible el propiltiuracil.
Y dentro de eso, aprovechando también, terminando un poco la sesión de preguntas, eh, a la doctora Lana respecto a una mujer embarazada con antecedentes de enfermedad de Graves, que ha sido tratado con radioyodo, que quedó hipotiroidea después del tratamiento, pero que persiste con TRAP positivos durante el embarazo. ¿Cuál sería su conducta o recomendación? Bueno, hay bastantes guías al respecto y digamos que por lo menos la nueva guía de la ATA en ese sentido no nos da muchos cambios. De uno, acordarnos de preguntar, porque hay pacientes que llegan y dicen simplemente tengo hipotiroidismo. Entonces, por lo mismo los ginecólogos son los que tienen que estar atentos y nuestro rol ahí es transmitir la importancia de preguntar la etiología del hipertiroidismo, si fue algún tratamiento con radioyodotiroidectomía. Y entonces así los vamos a identificar, ¿cierto? Segundo punto, tener un manejo óptimo de el manejo de las dosis de levotiroxina para tener las metas del embarazo de acuerdo a las semanas que tenga. Y el otro punto es el control del TRAP a medida que va el embarazo, de manera inicial, si está persistente, más o menos a la semana 20, si persiste más o menos a la semana 30. Desde la semana 20 hacemos esta ecografía tiroidea fetal, que va a ver no solo los ovocios, sino como los niveles de osificación, la frecuencia cardíaca, para poder identificar si es que tenemos alguna sugerencia de hipertiroidismo neonatal. Bien, y siguiendo con el tema un poco de esto del embarazo o deseo del embarazo, hay muchas preguntas en esa área. La doctora Guadalupe Martín nos pregunta, en paciente que tiene títulos altos de TRAPS, que fue sometida a tiroidectomía total porque tiene un deseo de embarazo a corto plazo, ¿cuál sería el ritmo de descenso esperado de estos TRAPS? Y si hay que esperar que se negativicen para autorizar la búsqueda de embarazo por el riesgo del pasaje transplacentario. Yo creo que ahí no hay una respuesta única y va a depender un poco de también las condiciones como obstétricas de esa mujer. Es distinto una mujer joven con planes de embarazo para 2, 3 años que una mujer con una historia obstétrica negativa, que en el fondo ha tenido pérdida, aborto o no ha logrado embarazo y está ya cerca del término de su edad reproductiva, ¿cierto? En el primer caso, yo mi recomendación es esperar, mantener en ese periodo a la paciente lo más eutiroide posible e idealmente negativizar los TRAP. En el segundo caso, yo espero que al menos los TRAP estén bajando y ocupo en general como medidas de que no fume, todas las cosas que nos pueden ayudar a negativizar los TRAP. Incluso les digo maneras de evitar el estrés, control con médicos de salud mental. Y también ocupo el selenio con frecuencia. Hay harta evidencia más pequeña, pero que existe del selenio en la reducción de los TRAP y esto es uno de los casos en los que los ocupo. Bien, perfecto, doctora. Excelente conferencia. La verdad que, bueno, ha habido, la verdad, muchísimas preguntas. Lamentamos si alguna pregunta se nos ha pasado o no hemos podido exponerla. Especial agradecimiento a todas las personas que se han conectado en este horario y, por supuesto, los queremos invitar a nuestro próximo evento que va a ser ahora en septiembre. El tema que vamos a tener va a ser epidemiología de la obesidad en Latinoamérica, causas y qué estamos haciendo. Esto estará a cargo de la doctora Imperia Brajkovic y las coordinadoras serán la doctora Tanit Huérfano y la doctora Isabela Feo La Cruz. La fecha concreta es 26 de septiembre y el evento está a cargo de la filial de Venezuela. Así que bueno, gracias a todos. Esperamos verlos en nuestro próximo evento, que se sigan conectando y haciendo muchas preguntas, porque esto nos nutre a todos, indistintamente en qué país residamos. Siempre es muy lindo conocer las experiencias del resto de los países, ¿eh? Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias y buena suerte. Gracias, doctora Lanás. Gracias.